esto de los mensajes que he recibido a través del espíritu, ¿verdad? Es muy complejo y difícil de explicar, ¿verdad? Porque el espíritu pues se comunica de distintas maneras, ¿verdad? Pero la manera que a mí se ha comunicado es a través de sueños, ¿verdad? A través de visiones y a través de mensajes en el entorno, ¿verdad? En el entorno físico, ¿verdad? Porque no solamente se comunica a través de la mente, sino también del entorno, ¿verdad? Que es más fácil, que es por eso que múltiples de personas empiezan a ver este tipo de símbolos, ¿verdad? Que son como números angelicales y dicen, no, pues es que mi ángel se está comunicando conmigo, ¿verdad? Pero esto no es de todo el cierto, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden ser como influenciadas, ¿verdad? Por el entorno, ¿verdad? Porque como nosotros, pues sí, somos co-creadores, pues nosotros estamos mandando y creando, ¿verdad? El entorno, mandando mensajes a través del entorno. Entonces tú puedes recibir un mensaje de otra persona, ¿verdad? O puedes ver el mensaje que iba para otra persona y tú puedes pensar que es tuyo. Por eso yo hubo un tiempo, ¿verdad? En el que empecé a tener este tipo de mensajes del espíritu, pero ya directamente a través de mi psique, ¿verdad? Que fue cuando yo estaba dormido y pues en mi sueño yo empezaba a tener así como esta voz en mi cabeza, ¿verdad? Como en Dragon Ball cuando se comunican así a distancia, ¿verdad? Que ellos se podían escuchar lo que decía esa persona en la mente, ¿verdad? Directamente. Y así empecé a recibir este tipo de mensajes espirituales del espíritu, ¿verdad? A través de mi mente, pero de mi cuerpo astral, ¿verdad? Que ya esto es distinto, ¿verdad? Esta es la verdadera mente y la verdadera inteligencia, ¿verdad? La que nace de la mente del espíritu y la mente del ego, ¿verdad? Que el ego pues es una ilusión. Si tú ves esta mente, ¿verdad? Este cerebro que nosotros tenemos, pues básicamente está hecho de materia, ¿verdad? No sé, de alimentos que le damos, ¿verdad? Ya empieza a crear químicos en nuestro cerebro, ¿verdad? Empieza a crear neuronas, interacciones neuronales y eso nos hace de ser autoconscientes de quiénes somos, ¿verdad? Pero este cerebro que nosotros tenemos, ¿verdad? Genera ideas también, ¿verdad? Porque básicamente fue creado para sobrevivir y es donde nace esta mente reptil, ¿verdad? Que básicamente pues son químicos que tenemos aquí que hace que interactuemos, ¿verdad? Y que actuemos de tal forma. No sé, si un día no, pues yo necesito no sé, sobrevivir a algo, ¿verdad? Pues entonces mi cerebro pues va a empezar a generar adrenalina intensamente y eso me va a hacer sentir en pánico y me va a dar más fuerza para que sobreviva a eso. Si mi cerebro pues no se siente peligro ante una situación, pues va a empezar a generar cortisol, ¿verdad? Y eso va a sentir que yo sienta ansiedad. Entonces, básicamente, múltiples de los comportamientos que tenemos, ¿verdad? Y lo que pensamos que nosotros somos yo es generado por nuestro cerebro, ¿verdad? Y múltiples de cosas que nosotros adoptamos como nuestra personalidad es parte de nuestro cerebro, que esto es lo que es ser un hombre y una mujer, ¿verdad? Que básicamente pues un hombre tiene más químicos, ¿verdad? De testosterona, ¿verdad? Hormonas, perdón, ¿verdad? Tiene más hormonas de testosterona y químicos de cortisol en su cerebro, que básicamente pues la testosterona hace que tú te vuelvas, que sientas menos miedo, ¿verdad? Es por eso que los hombres pues a veces no tienen miedo para pelear con otros o básicamente se vuelven inmunes ante las emociones de los demás porque tienen más químicos, ¿verdad? En su cerebro, tienen más testosterona, ¿verdad? Y pasa lo mismo con las mujeres, ¿verdad? Que como ellas tienen más estrógenos, pues ellas se sienten cuando están en su menstruación, ¿verdad? En su periodo menstrual, pues se sienten tristes, ¿verdad? Porque se sienten más emocionales, ¿verdad? Tienen más estrógeno. Y esto es lo mismo, son comportamientos que básicamente son creados por la mente, ¿verdad? Pero el espíritu no es así. El espíritu, ¿verdad? Es una personalidad propia y es una personalidad real, no es un cerebro que pues básicamente si yo me muero y mi cerebro deja de procesar interacciones neuronales, pues ya se muere, ¿verdad? Y esa voz que yo creía que yo era, ¿verdad? Que me generaba mi cerebro, pues básicamente se muere, pero no, la verdaderamente es el espíritu, ¿verdad? Y yo a través de mi verdadera mente, ¿verdad? Desde la conciencia, que esto es la conciencia, empecé a recibir este tipo de mensajes espirituales, ¿verdad? Y yo recuerdo, ¿verdad? Que esto normalmente siempre pasa así, con forma de sincronías, ¿verdad? Porque básicamente, pues cuando nosotros estamos así metidos en la voz de nuestra cabeza, ¿verdad? En la voz imaginaria, pues estamos siendo guiados por el cerebro, que el cerebro, pues como es hecho para sobrevivir, pues básicamente se centra en cosas materiales y no tiene oportunidad de centrarse en coincidencias, ¿verdad? Y en este tipo de cosas que a veces te hace dudar, ¿verdad? De la realidad. Básicamente, pues como se centra en cosas materiales, pues no se da cuenta de estos mensajes, ¿verdad? Entonces yo me empecé a dar cuenta así de que había cosas que yo me empezaba a preguntar, ¿verdad? Por ejemplo, yo me puedo poner a preguntar, ¿y cómo es que Dios creó al universo? ¿Verdad? ¿Cómo es que Dios existe, ¿verdad? Si no existía nada, ¿verdad? Cuando todo fue creado, ya, no sé, me puede empezar a salir así películas, ¿verdad? De la creación del universo, de History Channel, y luego puedo ir a la calle y dos personas andan platicando, no, pues yo pienso que Dios creó todo, ¿verdad? Por una razón, y Él lo creó para ver quiénes somos. Entonces, así como con coincidencias, pero muy precisas, ¿verdad? Que múltiples de personas, pues dice que esto es casualidad del subconsciente, que el subconsciente, pues solamente busca y escucha lo que está hasta la percepción de sus ojos, ¿verdad? Que básicamente solamente cree en lo que él conoce, ¿verdad? Pero imagínate que la voz de mi cabeza me empieza a decir cosas que yo nunca he escuchado, pues eso significa que existe algo más, ¿verdad? Que es por eso que yo empecé a creer en esto, ¿verdad? De los temas espirituales, ¿verdad? Porque yo era este tipo de personas que son agnósticos, ¿verdad? Que los agnósticos pues no niegan que puede existir Dios, ¿verdad? Ni lo aprueban porque no tienen evidencia, ¿verdad? Pero el hecho de que una voz en mi cabeza, ¿verdad? Me empiece a decir cosas que yo no conozco, ¿verdad? Y que van a pasar en el futuro y que después pasen en el futuro, ¿verdad? Pues eso es una evidencia ya, ¿verdad? Porque yo mismo lo estoy sintiendo dentro de mí, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta que este tipo de personas agnósticas, ¿verdad? O ateos son así, porque ellos pues niegan la evidencia que otras personas tienen, ¿verdad? Porque básicamente no les pasa a ellos, ¿verdad? Pero si yo tengo 1.000.000 de personas diciéndome, ¿verdad? Que si yo me tiro de un barranco, ¿verdad? Me voy a morir, ¿verdad? Y ellos, no sé, vieron que pasó eso y yo no les creo, pues ya el tonto pues soy yo, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta también, ¿verdad? Que
este tipo de señales que yo he tenido, ¿verdad? Son como muy, así, muy precisas y muy raras, ¿verdad? Que a veces son mensajes que yo no pude comprender en ese momento, ¿verdad? Que para que yo pueda comprender, pues tengo que vivir esa experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, hay veces que, por ejemplo, tuve esa revelación, ¿verdad? Que mencioné en mi otro video, en el que decía el Espíritu que todos somos uno, ¿verdad? Que no porque yo vea separación a través de los demás seres, pues no significa que estamos unidos, ¿verdad? Que básicamente todos somos uno, ¿verdad? Pero no podemos verlo, ¿verdad? Que tengo que recordar quién soy. Y yo después ya, en unos años, ya estuve como pensando así, estaba como yo meditando, ¿verdad? Así, estaba sentado en mi carro como ahorita y ya me puse a pensar, bueno, si Dios creó todo, ¿verdad? Y todo viene del Big Bang, pues eso significa que todo lo que está aquí, ¿verdad? Todo lo que vemos, pues un día fue uno, ¿verdad? Porque nació del Big Bang. Eso significa que todos estamos conectados y que todos somos uno, ¿verdad? Entonces yo me puse así a darme cuenta de eso, ¿verdad? Porque básicamente, pues tú recibes mensajes, pero no tienes como la comprensión, ¿verdad? Y el entendimiento para entender lo que dice el Espíritu, ¿verdad? Y qué quiere decir, porque tú lo entiendes desde tu percepción, ¿verdad? Y así tuve varios mensajes, ¿verdad? Que ese fue uno de los mensajes que tuve, ¿verdad? Que la voz de mi cabeza me dijo eso. Y después, tuve esta revelación, ¿verdad? Que era como un sol, ¿verdad? Era así el sol, y el sol, yo recuerdo que en mi sueño, el sol así me elevaba, ¿verdad? Y luego me elevaba y yo me ponía así como en el centro de él, ¿verdad? Y así cuando yo estaba en el centro del sol, pues me empezaba así a salir luz dorada de mi cuerpo, ¿verdad? Y en mi cuerpo así me empezaba a decir la voz en mi cabeza, ¿verdad? Yo te creé para que tú seas feliz, ¿verdad? Haz lo que tú sientas que te hace feliz, ¿verdad? Y eso fue hace tiempo, ¿verdad? Porque hubo un tiempo que yo me preguntaba así mucho, ¿verdad? Antes de dormir me preguntaba, ¿y cuál es el propósito, ¿verdad? De que yo esté aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la vida, ¿verdad? Y ya fue que después de eso tuve pues esa revelación en mi sueño, ¿verdad? Que me levantaba así el sol, ¿verdad? Y el sol pues básicamente me decía eso, ¿verdad? Yo te creé para que tú seas feliz, ¿verdad? Pero eso no significa, ¿verdad? Que yo voy a hacer cosas que me hagan feliz a mi cuerpo, ¿verdad? Porque yo nunca he sentido esas ganas, ¿verdad? De las otras personas, ¿verdad? De ser feliz como otras personas, ¿verdad? Porque si tú se lo dices, no sea un psicópata, pues si tú le dices a un psicópata, pues sé feliz, pues va a andar matando, ¿verdad? Pero yo nunca he tenido ese deseo, ¿verdad? De vivir de la carne. Y ese tipo de mensajes, ¿verdad? He tenido varios así, ¿verdad? Que son como a través de visiones así, de la voz en mi cabeza, ¿verdad? Pero ese tipo de energía que yo vi del sol, pues básicamente eso es un espíritu, ¿verdad? Porque yo pensaba que ese era Dios, ¿verdad? Pero Dios no se ve así. También tuve ese mensaje, ¿verdad? Que vi como la fuente de luz, ¿verdad? Que la fuente de luz pues ya es la creación de todo lo visible. Y ese es Dios verdadero, Dios de amor, ¿verdad? Porque es el Dios que crea los dioses, ¿verdad? Que son lobos solares. El sol que ves así, pues es un logo, ¿verdad? Que es Ra. Esto es como en la serie de Dragon Ball, ¿no? En Dragon Ball pues tienen como así distintos como rangos, ¿verdad? De dioses, que son el dios, el niño que tiene varios dioses, ¿verdad? Dioses de destrucción, y así tienen su rango, y esos dioses pues tienen otros rangos, ¿verdad? Que son kamisamas, ¿verdad? Y ahí está Goku, que puede llegar a ser Dios, ¿verdad? Porque también pues viene de él, ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo, ¿verdad? Yo soñé con un logo, ¿verdad? Que es Dios, pero es un semidios. Y luego también soñé con eso, con la fuente de luz, que ya la fuente de luz pues es otra cosa. La fuente de luz, ¿verdad? Pues es el creador de todos los dioses, el creador de todo lo visible y lo invisible, ¿verdad? Que es Dios verdadero, ¿verdad? Y tiene todo el conocimiento del mundo porque lo es todo. Y yo a Dios, ¿verdad? Y a la fuente de luz, pues así la vi como una fuente, pues por eso le hice así, ¿verdad? Fuente de luz, porque la vi como una fuente de luz, ¿verdad? Era una luz así, y era como una fuente así, tenía como ¿cómo se dice? Estos fractales, ¿verdad? Y los fractales pues así se ramificaban así, ¿verdad? Y él emanaban así como luz y tenían como hilos, ¿verdad? Así. Y luego yo recuerdo que él le preguntaba, la fuente de luz le preguntaba, ¿y qué es lo que va a pasar con la humanidad, verdad? Y ya me decía, la fuente de luz, la humanidad, ¿verdad? Siempre crece, ¿verdad? Pero con el tiempo vuelve a su principio. O sea que básicamente me decía que todo lo que nosotros vivimos, pues lo íbamos a volver a repetir, ¿verdad? Como decía el rey David, ¿verdad? En Colonicenses, ¿verdad? Que todo lo que nosotros vivimos, pues básicamente todo se repite, ¿verdad? Y no aprendemos nada. Y básicamente así me decía la humanidad. Y él decía, pues no se va a destruir, me decía en mi sueño, ¿verdad? Básicamente, porque yo le pregunté, ¿qué va a pasar con la humanidad? ¿Se va a destruir o tiene salvación? Y él me decía, no, la humanidad siempre crece, ¿verdad? Pero todo se vuelve a repetir y vuelve al comienzo. Y así me decía. Y ya yo le quería preguntar más cosas, pero así como que nomás estaba así como un ser, ¿verdad? No tenía personalidad, no tenía emociones, ¿verdad? Nada más era como un ser. Y luego en mi sueño yo recuerdo que yo veía así la fuente de luz, ¿verdad? Y ya la fuente de luz, pues básicamente mi sueño me mostró eso. Me mostró como todo el principio de la humanidad, ¿verdad? Recuerdo que mi sueño yo los vi así como mamuts, ¿verdad? Y lo vi como como primates. Y luego recuerdo que mi sueño yo veía cómo empezaban a crecer y hacía crecer civilizaciones. Y luego se creaban y se destruían de nuevo, ¿verdad? Que fue lo que me enseñó la fuente de luz, ¿verdad? Y ya después de mi sueño yo le decía a la fuente de luz, no, pues le decía gracias por la revelación, ¿verdad? Y yo le decía, te amo, te quiero mucho, le decía yo en mi sueño. Y ya en mi sueño pues no me decía nada la fuente de luz, ¿verdad? Porque la fuente de luz pues es básicamente solo es energía. O sea, no tiene personalidad ni ese tipo de emoción que nosotros tenemos, ¿verdad? Que fue lo que yo entendí, ¿verdad? Porque no me respondió, solamente es como el hecho de que tú le digas te amo pues a un árbol pues solamente da aire, ¿verdad? Solamente da frutos, ¿verdad? Es lo que es, no puede darte otra cosa, ¿verdad? La fuente de luz pues es eso, es solo luz, solo da luz y vida. Es por lo que se llama así la fuente de luz. Y luego yo recuerdo que esto me pareció como en Futurama, ¿verdad? Cuando Bender vio así a Dios, ¿verdad? Que era el universo, y lo vio así con las luces, ¿verdad? Y empezó a hablar con él, así lo mismo se veía, ¿verdad? Y
yo también he tenido esto como revelaciones del espíritu, ¿verdad? Que básicamente el espíritu pues es lo mismo que Dios, ¿verdad? Pero el espíritu pues más chiquitito, ¿verdad? Es un espíritu que está con Dios y es Dios al mismo tiempo. Entonces tú si quieres conectar con Dios, pues básicamente solo habla el espíritu, ¿verdad? Que es lo mismo y está dentro de ti. Y yo en el espíritu me ha mostrado así, ¿verdad? Como visiones de vidas, ¿verdad? Que me muestra así como las vidas o escenarios que pueden pasar, ¿verdad? Si yo tomo una decisión, ¿verdad? Que yo ya mencioné esto con otra persona, ¿verdad? Que yo mencioné que yo vivía así con una persona, ¿verdad? Y me mostró así mis hijos, ¿verdad? Cómo me casaba, ¿verdad? Yo tenía hijos y después le veía a mis hijos, ¿verdad? Mis hijos tenían así los ojos verdes. Y luego mis hijos, ya crecían, ¿verdad? Yo estaba con mi esposa, ¿verdad? Y ya con mi esposa pues empezábamos a discutir, ¿verdad? Y nos divorciábamos. Y yo mi sueño estaba pues así llorando, ¿verdad? Y tenía un chingo de lágrimas así. Me botaban así las lágrimas, ¿verdad? Como caricatura. Y ya, pues el espíritu me decía que básicamente él no me daba todo lo que yo quería, ¿verdad? Porque si yo tuviera lo que quisiera, pues iba a tener un futuro trágico, ¿verdad? Y desgarrador, que iba a desgarrar mi alma, ¿verdad? Que es lo que me decía el espíritu. Así la voz en mi cabeza. Y yo he tenido así varias visiones, ¿verdad? Que me muestra así como escenarios, ¿verdad? Como cosas que yo quiero a veces, que yo deseo desde mi ego y pasan y pasa eso, ¿verdad? Que llevan a problemas, ¿verdad? Llevan a cosas así, a conflictos, ¿verdad? Y así son los mensajes, ¿verdad? Que yo tengo del espíritu, ¿verdad? Que básicamente el espíritu pues se comunica como eso, ¿verdad? Que trata de apoyarte y ayudarte, ¿verdad? De tratarte de hacer mejor persona, no de glorificarte, ¿verdad? Porque imagínate, múltiples de personas que yo he mencionado, ¿verdad? Ellos dicen que son espirituales, pero piensan que el espíritu y Dios está para servir a su ego, ¿verdad? Que le piden, no, pues dame a esta pareja, ¿verdad? Yo a fuerzas quiero esta pareja y dame dinero, ¿verdad? Yo quiero que a fuerzas me des dinero, ¿verdad? Como si Dios fuera un sirviente de ellos, ¿verdad? Para cumplir sus deseos y dar sus caprichos, ¿verdad? Pero Dios y el espíritu no es así. Dios no está para cumplir tus deseos, tus caprichos, ¿verdad? Para complacerte, sino para volverte mejor persona, ¿verdad? Que esto es el amor verdadero, el amor que te llena de luz, ¿verdad? Que te aleja de necesidades, de carencias, ¿verdad? Que te aleja de sentirte en este conflicto interno, ¿verdad? De estar sufriendo por cosas mundanas, ¿verdad? Sino que te busca la templanza y la paz en tu corazón. Y eso es lo que yo he notado que hace el espíritu, ¿verdad? Que te da paz en ti. Y esto es el amor verdadero y esto es amor, ¿verdad? La paz es el amor, ¿verdad? Es esto lo que hizo el espíritu en mí, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta, ¿verdad? Que estos mensajes pues a veces no los podemos escuchar, ¿verdad? Y estos mensajes pues no los podemos escuchar porque la mayoría de personas pues estamos en modo ego, ¿verdad? Estamos pensando en cosas mundanas, ¿verdad? Y a mí me ha pasado así, ¿verdad? En sincronicidades que a veces, por ejemplo, en mi carro una vez pues estaba dañado el mofle, ¿verdad? Que hacía como ruidos. Y antes de que se dañara, a mí me empezaron a salir en Facebook Marketplace, ¿verdad? Así como mofles, se compra un mofle, los mejores mofles. Y antes de que se dañara, me empezaron a salir eso y ya después pues se dañó. Y básicamente pues yo pienso que esto es el espíritu, ¿verdad? Porque básicamente está como previendo, ¿verdad? De que te pasen cosas malas, ¿verdad? Que es lo mismo que tienen las personas que dicen, no, pues tengo una mala corazonada. Es eso, es el espíritu, la intuición, ¿verdad? O las malas corazonadas que te da tu mente de decir, no vayas a este lugar, ¿verdad? No salgas con esta persona, ¿verdad? Es eso, es la voz del espíritu. Pero las personas no lo escuchan, ¿verdad? Porque están escuchando a la mente, ¿verdad? Que la mente pues te forja a que tú sigas tus propios deseos y tu propia voluntad, ¿verdad? Que múltiples de personas, hay personas que no se salen con personas que les gusta, ¿verdad? Y su espíritu pues dice, no, pues no salgas con esta persona, ¿verdad? No salgas. Y ellos salen porque básicamente les gusta y siguen agradando a la voz de su mente, ¿verdad? De Lucifer, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta, ¿verdad? Que así se ha comunicado el espíritu conmigo, ¿verdad? A través como de corazonadas, a través de mensajes, ¿verdad? Así en películas que a veces yo me pregunto cosas y prácticamente la película que yo elijo ver dice así algo tan relacionado, ¿verdad? A lo que yo quiero saber. Y luego así a través de sueños, ¿verdad? Que yo me pregunto así constantemente cosas y ya en sueños pues me lo dice el espíritu, ¿verdad? Me lo dice así con la voz en mi cabeza. O a veces pasa que yo he visto así como a los NPC de mis sueños y los NPC me empiezan a platicar, ¿verdad? Lo que yo tenía preguntándoles, ¿verdad? Y eso es muy raro, ¿verdad? Como tan prácticamente me lo dice, tan directamente, ¿verdad? Que a veces ya ni son con símbolos, me lo dice directamente, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta que esto es natural en nosotros, ¿verdad? Que el espíritu se comunique con nosotros, pero básicamente nosotros no lo escuchamos porque no buscamos escucharlo, ¿verdad? Solamente estamos así en modo ego, tratando de resolver todo por nuestra cuenta, ¿verdad? O tratando de escuchar a la voz de nuestra cabeza, de la lógica, ¿verdad? Pero el espíritu pues no es lógico, el espíritu te da cosas que básicamente son cosas que a veces tú no puedes ni comprender cómo va a pasar, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta, ¿verdad? Que esto del hecho de escuchar al espíritu, ¿verdad? Y tener mensajes espirituales, pues básicamente es muy común, pero para que tú lo logres escuchar, pues tienes que dejar de vivir en la mente, ¿verdad? Y dejar de pensar que todo tiene una lógica humana, ¿verdad? Que pues la lógica humana básicamente a veces sí suena bien para nosotros, ¿verdad? Pero nuestra mente pues es limitada, ¿verdad? No tenemos la percepción de Dios, ¿verdad? Y Dios tampoco se comunica, ¿verdad? Para agradarnos, ¿verdad? Que no te va a dar conocimiento solamente porque tú quieres ser listo, ¿verdad? O para que agrandes tu ego y te creas superior a otros, sino para que tú seas mejor persona, ¿verdad? Y para protegerte, que es básicamente el propósito del espíritu, ¿verdad? Tratar de volverte a la unidad, a la santidad, ¿verdad? A ser mejor persona, no para que tú solamente te diviertas, ¿verdad? Y tengas todo lo que te gusta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a mí me puede gustar, no sé, un refresco, ¿verdad? La Coca-Cola, y yo sé que tiene pura mierda y no por eso me la voy a estar tomando, ¿verdad? Sino que yo voy a buscar lo que es bueno para mí, que es eso lo que hace el espíritu, que busca lo que es bueno para nosotros, ¿verdad? Y es así como yo he recibido así mensajes del espíritu, ¿verdad? Que el espíritu pues siempre va a tratar de comunicarse, ¿verdad? Contigo y de protegerte y de volverte a ser mejor persona, ¿verdad? Porque básicamente el espíritu es amor, ¿verdad? Y cuando tú dejas que ese espíritu te transforme, pues básicamente tú te vuelves uno con Dios, ¿verdad? Ya lo aprendiste todo. Cuando tú dejas que el espíritu te transforme, ya lo aprendiste todo, ¿verdad? Porque el espíritu pues te da salvación. El espíritu te saca así del rueda de la samsara. El espíritu, ¿verdad? Hace que tú elimines tu karma, ¿verdad? Que elimines tu pasado, ¿verdad? Porque básicamente pues te vuelve uno con Dios, ¿verdad?